que les compartía el día de ayer es que hoy vamos a arrancar una nueva serie, ¿sí? Este próximo trimestre vamos a arrancar una nueva serie y a esta nueva serie le he titulado Mensajes Incómodos, ¿sí? Mensajes incómodos. Y me gustaría preguntar de arranque, ¿sí? Antes de que leamos la escritura, a manera de introducción, ¿alguien le ha tocado comunicar un mensaje incómodo? ¿Sí? ¿Alguien recuerda un mensaje incómodo? Creo que hay mensajes incómodos en muchos matices, ¿no? Hay un espectro de mensajes incómodos. Por ejemplo, para los estudiantes, a ver, levante la mano los estudiantes. Un mensaje incómodo, y aquí está Caleb, no me va a dejar mentir como profesor, es cuando le tienes que decir a tus alumnos, ¿qué, Caleb? Cuando hablas de religión, pero algo más sencillo. Tú como profesor, ¿no te causa incomodidad cuando le tienes que decir a tus alumnos, chicos, de 25, solamente uno pasó? Qué difícil es ser profesor, ¿no? Cuando de repente el grupo no le ha echado ganas. Hay mensajes incómodos que compartir, ¿no? Mensajes incómodos es cuando la pareja se está arreglando. No pasa en nuestro hogar, Jessica siempre ha sido muy generosa, ¿no? Pero de repente nos estamos arreglando y el esposo le pregunta a la esposa, mi amor, ¿cómo me veo? O puede ser a la inversa, ¿no es cierto? Y tú como esposa o esposo, sabes que tienes un desafío ante esa pregunta, ¿no? ¿Qué le digo? ¿No? Porque hasta una buena respuesta ante esa pregunta puede ser tomada diciendo, no, me estás dando el avión, ¿no? Entonces, son mensajes incómodos que de repente tenemos que comunicar. Hay diferentes matices y estructuras de mensajes incómodos. Pienso que alguien que tuvo que comunicar un mensaje incómodo de parte de Dios fue el profeta Natán. Yo lo admiro muchísimo al profeta Natán, ustedes lo van a leer en el libro de Samuel en la casa, porque recuerdan ustedes que él es enviado de parte de Dios a enfrentar al hombre más poderoso de Israel y le tiene que comunicar un mensaje de parte de Dios al rey más popular del pueblo del Señor. Y el mensaje entonces Natán que le tiene que comunicar es un mensaje tremendamente incómodo. Y él empieza a contar una historia, ¿recuerdas? Y él le dice, mira, había un hombre muy rico, muy poderoso, que tenía muchas ovejas, muchos bienes, y de repente tuvo visitas. ¿Alguien ha recibido en este año visitas en su casa? ¿Qué tal cuando recibimos visitas? Y entonces dice, y recibió visitas. Pero en vez de tomar una oveja de todo su ganado, fue a enfrente con el vecino que era pobre y solamente tenía ¿cuántas ovejas? Una. La Brittany, la querida, la consentida, la apapachada, ¿no es cierto? Casi dormía con esa oveja el vecino, porque nada más tenía una. Pero en vez de este hombre rico y poderoso tomar de su excesivo ganado, fue y tomó esta oveja y entonces ya tenía el horno preparado y la ofreció en barbacoa para el vecino. David estaba escuchando, el rey estaba escuchando la historia y dice la Biblia que se puso ¿qué? ¿Contento? Furioso. Y lo que decía David es, este hombre es digno ¿de qué? De muerte. Se merece la muerte. Alguien así, no es posible que una injusticia de este tamaño se dé en mi reino. No es posible. Merece la muerte. Dime quién es Natán. Dime quién es. Natán, entonces, no dice la Biblia en qué tono lo menciona, pero Natán mira al rey y le dice, tú eres ese hombre. Qué mensaje tan incómodo, ¿no te parece? Le pudo costar la vida a Natán. Seguramente cualquier otro rey lo pudo haber mandado matar. Y sabes, a lo largo de estos domingos, el próximo trimestre, vamos a revisar muchos mensajes
incómodos. No vayan a faltar, porque digan, no, entonces no voy. ¿Quién va a venir el próximo trimestre cada domingo? A ver, levanta la mano. No veo a todos levantando la mano, estoy preocupado. Ni les hubiera dicho de qué trata la serie. ¿Saben qué? No nada más vamos a escuchar con atención. Vamos a invitar a amigos, a familiares, a conocidos, a que puedan escuchar la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque hay un meme que dio, sobre todo el año pasado, se puso muy de moda, creo que era un patito o un pollito, no sé qué era, el que daba un golpe en la mesa, ¿no? Y el meme consistía, o la frase consistía en decir, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? ¿Alguien vio memes así? De se tenía que decir y se dijo. Entonces, son estos tipos de mensajes que nadie quiere decir, pero que tenemos que comunicar. Y saben, para eso vamos a estudiar los primeros capítulos de este libro, el cual ustedes ya encontraron, Apocalipsis. ¿Alguien ya lo encontró en su Biblia? No les costó trabajo, ¿verdad? Después de Génesis, hasta el final, no hay pierde. Entonces, ¿cuántos? Yo quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuántos han leído alguna vez? Así que dices, no hombre, hoy sí tengo ganas como de misterio. ¿Cuántos han leído Apocalipsis? A ver, levante la mano, así, la verdad. Nada más, a ver, levántela bien, porque no veo las manos levantadas. Mira, Apocalipsis es seguramente el libro de los libros más leídos en la historia del cristianismo, ¿sí? Pero de los menos entendidos, ¿sí? ¿Por qué es el libro más leído, Apocalipsis, del cristianismo, Caleb? Claro, porque nos encanta hacer spoiler, ¿no es cierto? Espero que ninguno de ustedes ande platicando los finales de las películas y de las series, eso se ve muy mal, ¿no? Pero de repente muchos leen el Apocalipsis con la idea de decir, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cómo va a ser? ¿De cuándo llega el dragón? ¿Quién es? La serpiente emplumada, ¿no? Y empiezan de repente unos a decir, qué libro tan misterioso, tan increíble, de repente tan dramático. Muchos para eso leen el Apocalipsis, para ver qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué más se lee el Apocalipsis, Maylor? ¿Por qué? ¿Cuál es otro? ¿Te imaginas que es otro de los motivos por el que tanto se lee el Apocalipsis? Especulación, y podríamos llamar también un poquito de morbo, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros queremos leer el Apocalipsis para decir, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué detalles? ¿Y qué me va a generar? Y de repente eso es lo que nos intriga de leer Apocalipsis. Pero a mí me gustaría que saques tu libreta o saques tu celular, ¿sí? Por favor, no te pongas a whatsappear, pero necesito que anotes cosas importantes. ¿Quiénes trajeron su libreta? A ver, levante la mano. Levante su libreta. Muy bien, felicidades. Me pone tan de buenas ver tantas libretas en esta mañana. Si tú no tienes tu libreta, te iba a decir que en la librería vendemos libretas, pero no vendemos libretas. Puedes ir a la proveedora a comprar alguna libreta, ¿no? Bueno, me gustaría que tomen los siguientes datos que son cruciales e importantes. Lo primero que tenemos que preguntarnos, recuerda, cuando nosotros leemos la escritura, ¿sí? Es ¿qué género literario voy a leer o estoy leyendo? El libro que tú leas en la Biblia todos los días, ¿sí? Cuando tú lees tu Biblia, lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué género literario estoy leyendo? ¿Sí? ¿Qué género literario estoy leyendo? Y yo te quiero decir que los dos géneros literarios más populares y de mayor porcentaje en la Biblia son los siguientes. Primero, escribe, género narrativo. El 43% de la Biblia está escrito en género narrativo. ¿Qué es el género narrativo, Donna? ¿A qué te suena?
Historias, ¿verdad que sí? A eso nos suena. Entonces ponle adelante, género narrativo, y le vas a poner entre paréntesis, historias. ¿A quién le encantan las historias? Levante la mano. Eso, y los enamorados veo que están levantando la mano. Claro, nos encantan las historias. A todo mundo nos encantan las historias, escucharlas, verlas, ¿no? Vivirlas. Las historias nos fascinan. Entonces, el 43% de la escritura es un género narrativo, ¿sí? Ahora, el 32% de la escritura es el segundo género más popular en la Biblia, es poesía. Me gustaría que lo anotes, por favor. Es poesía. Hay muchas porciones en la escritura y grandes porciones en la escritura que son constituidas como género literario de la poesía, ¿sí? Ejemplo, los Salmos. ¿Qué otros libros, Nelly? Proverbios, Eclesiastés. Los enamorados dijeron Cantares, ¿ya vieron que sí? Muy bien, entonces ustedes ya conocen estos géneros literarios. Ojo, el Hospital de la Fe acaba de terminar de leer el libro más extenso de la Biblia, que fue el libro ¿de qué? De los Salmos. ¿Alguien sí leyó los 150? A ver, levante la mano, ¿quién lo logró? Muy bien, qué emocionante. 150 salmos leímos, ¿no? Y acabamos de terminar en la semana. Entonces, el segundo género literario más popular en la escritura es, dijimos, poesía. Perfecto. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿sí? Bueno, está otro género literario que tendríamos que llamarle discurso, ¿sí? Discurso, que tiene que ver con el género epistolar, que tiene que ver con el género obviamente discursivo, ¿no? Que tiene o está estructurado de tal manera que a través de un planteamiento lógico, el autor nos lleva a conclusiones claras y precisas, ¿sí? Por ejemplo, las cartas, por ejemplo, algunos puntos de Moisés, etcétera. Ahora, la gran pregunta es, ¿en alguno de estos géneros literarios que les acabo de mencionar entra Apocalipsis? Observa bien los tres géneros que te dicté. ¿Cuál es el primero que les dije? Narrativo. ¿El segundo? Poesía. ¿El tercero? Discurso. ¿En alguno entra el Apocalipsis? No. ¿Qué género literario? Bueno, algunos dirían que el discursivo entra el epistolar, ¿sí? Y claro, cuando uno lee el inicio de Génesis, uno piensa y dice, voy a empezar a leer también una carta, ¿sí? Pero realmente este no es el género dominante de Apocalipsis. Quiero preguntar, ¿hay alguien que recuerde qué género literario, en qué género literario está escrito Apocalipsis? ¿Alguien lo recuerda? Mande, Caleb. Profético, cerca. ¿En qué género literario está escrito Apocalipsis? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llama este género literario en que fue escrito este escrito tan leído, tan buscado? ¿Profecía no? Está difícil. Bueno, no está difícil. Un poquito redundante. Anótalo, por favor. Nos vamos a enfrentar al género apocalíptico. Es un género literario, ¿sí? El género apocalíptico. El género apocalíptico no solamente es el Apocalipsis. Hay muchas partes de Ezequiel, de Daniel, que también están construidos en género apocalíptico, ¿sí? Entonces, yo te quiero animar a que nosotros sepamos, siempre que vamos a leer la escritura, qué género literario vamos a leer. Y lo que nosotros debemos de saber del género literario apocalíptico, me gustaría que lo anotes, por favor, que Apocalipsis no es un género literario, o más bien no es la inauguración del género literario apocalíptico. Muchos dicen, es que con Apocalipsis se inventó este género literario. No, no es verdad, ¿sí? Ya había muchos escritos antes del primer siglo de nuestra era
donde ya se habían hecho aproximaciones o donde este género literario ya era utilizado, ¿sí? Ahora, por lo general, el género apocalíptico hacía tres cosas. Me gustaría que lo anotes, por favor, ¿sí? El género apocalíptico hacía tres cosas. Lo primero que me gustaría que anotes es que el género apocalíptico, antes de anotar estas tres cosas, significa misterioso, oscuro o enigmático. Vuelvo a repetir, significa misterioso, oscuro o enigmático. En la literatura antigua, por lo general, este estilo presentaba imágenes misteriosas y espectaculares. Y se afirmaba que había sido escrito, en primer lugar, esta es la primera característica, por un héroe antiguo. ¿Sí? Esta era la primera característica. Muchos escritos de género apocalíptico antes del primer siglo para el mundo de Palestina, para el mundo del pueblo de Dios, por ejemplo, lo firmaban Moisés, David. ¿Qué otros héroes del Antiguo Testamento recuerdan? Moisés, David, Josué, Caleb, pues no hay que dejarlo afuera a Caleb. Esos personajes tan populares que han acompañado la historia del Antiguo Testamento, no es que ellos los escribieran, sino que los utilizaban como un seudónimo. Todos sabemos que es un seudónimo, ¿verdad? Un alias. Entonces, el género apocalíptico, en primer lugar, lo escribían o lo firmaban héroes famosos de la fe. En segundo lugar, denunciaba lo malo y exhortaba a las personas a alcanzar elevadas normas cristianas. Y en tercer lugar, por lo general, el género apocalíptico contaba una tragedia. ¿Sí? Los escritos de género apocalípticos antes de la era de Cristo contaban tragedias. Y esto es muy interesante porque si bien el escritor del Apocalipsis va a utilizar este género literario, uno, no va a utilizar un seudónimo, sino va a utilizar su nombre. Dos, sí va a exhortar y animar a la iglesia a perseverar en algo. Pero tres, no va a contar una tragedia, va a narrar una esperanza. ¿Sí? Va a narrar una esperanza. Ahora, a mí me gustaría que ustedes apunten, ya que estamos ahora, ya sabemos qué género literario vamos a leer, que apuntemos un poco de marco histórico, de contexto de lo que vamos a leer. El grueso de los estudiosos del género de Apocalipsis, creen que este libro se escribió en el año 95 después de Cristo. Me gustaría que anotes esa fecha, 95 después de Cristo. ¿Quién es el César del Imperio Romano en el año 95 después de Cristo? Se llama Domiciano. Anótalo, por favor. Domiciano. Y entonces muchos piensan que la iglesia está a punto de enfrentar una de las peores persecuciones después de la época de Nerón. Ustedes han escuchado este nombre, ¿verdad? Nerón, porque hay algunos que así le han puesto hasta su perro de agresivo, ¿no? Esos Bull Terrier, esos Pitbull, esos Doberman, les ponen Nerón. Bueno, ustedes saben que Nerón fue uno de los césares romanos más violentos y agresivos que jamás ha dado la humanidad, ¿sí? Durante el año 65 despedazó y martirizó a los creyentes, a los cristianos, ¿sí? Durante la época de Nerón, muchos piensan que Nerón está atribuido en los números bíblicos el 666.
¿no? Cuando hacen cuenta acerca de las letras griegas de Nerón, muchos hacen juegos y dicen, por eso da el número 666, por toda la muerte y tragedia que causó para la iglesia primitiva. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, que va a llegar al año 95 con Domiciano, la iglesia no había vivido la brutalidad y la persecución que va a enfrentar ahora en esta época. Por eso ustedes saben que la iglesia para ese momento es perseguida, es martirizada, tienen que esconderse, los cristianos no pueden reunirse de manera pública, tienen que hacerlo a través de catacumbas, a los que son descubiertos los llevan al Coliseo romano, los utilizan finalmente como carne de cañón para peleas, pero también para espectáculos que se van a dar dentro de esta vida. Es en este contexto entonces donde se plantea y donde Juan está escribiendo, ¿sí? Y donde va a lanzar un desafío. Ahora, ¿dónde está escribiendo este hombre? Me gustaría que anotes Patmos, ¿sí? Isla de Patmos. La isla de Patmos, muchos dicen que era una prisión de máxima seguridad del mundo romano, en el mar Egeo. Pero realmente otros dicen que Patmos era una zona de destierro, ¿sí? Una zona de castigo. Entonces, quien está escribiendo esta revelación no lo está haciendo desde un resort o desde un tiempo de vacaciones. Lo está escribiendo desde el destierro, desde un castigo, ahí en Patmos, ¿sí? Año 95, la iglesia está siendo perseguida, está viviendo muchas situaciones al límite y entonces está lanzando esta advertencia. Dicho esto, me gustaría que vayamos al versículo número 1. Apocalipsis número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Atención, por favor. ¿Tú sabes por qué esta carta o este escrito se llama Apocalipsis? Bueno, lo primero que tienes que saber, y me gustaría que lo anotes, es que la primera palabra que aparece en el texto griego es esta, Apocalipsis, que ahí en su Biblia la traducen como revelación, ¿sí? Entonces, por eso se llama Apocalipsis, porque esa es la primera palabra que está escrita en este escrito, valga la redundancia, y por eso se llama Apocalipsis, porque esa es la primera palabra escrita, ¿sí? Ahora, no es la única vez que se ha escrito en la escritura esa palabra, ¿sí? La palabra Apocalipsis. Me gustaría que anotes, en los escritos de Pablo, él la utilizó 13 veces, ¿sí? Y tan solo en su primera carta, Pedro la utiliza 3 veces, ¿sí? La palabra Apocalipsis, ¿sí? Entonces, Apocalipsis literalmente quiere decir revelación, y por eso se llama así el escrito, porque es la primera palabra que aparece en el texto sagrado de ese escrito, de Apocalipsis. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿y qué significa o en qué consistía una revelación o un apocalipsis? ¿Verdad que sí? Porque lo que está diciendo Pablo, el escritor, esta es la revelación, no de Juan, no de un escritor. ¿De quién, según lo que acabamos de leer? De Jesucristo. Esto literalmente lo recibió Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Pero alguien se la dio a Jesucristo, según lo que nos está contando las primeras palabras. ¿Quién se la dio a Jesucristo? ¿Su Padre? No, su Padre. Observen, por favor, la revelación de Jesucristo, Dios le dio. Entonces no perdamos la secuencia. Esta es la revelación de Jesucristo, pero a él se la comunicó su Padre, ¿sí? Ahora, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel
a su siervo Juan. Anoten entonces la secuencia. La revelación de Jesucristo, ¿quién se la dio? Su Padre, ¿verdad? Dios. Y Jesús se la dio a Juan, que está hasta acá, pero ¿a través de quién? ¿A través de quién? De un ángel, ¿verdad que sí? Entonces fíjate el flujo. La revelación es del Padre, que se la da a Jesús, y Jesús a través de un ángel se la comunica a Juan. Muy bien, entonces ya tenemos toda la secuencia que nos está diciendo. Entonces parece que es una historia, que es una noticia, que es un comunicado que se va mandando de uno a otro. Ahora, no nada más se la queda Juan. ¿Qué está haciendo Juan? ¿Qué está haciendo Eldita? ¿Se la va a dar a quién? A las iglesias, ¿verdad que sí es lo que acabamos de leer? ¿Para qué se la va a dar? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Para eso se las está dando Juan. Entonces, por favor, sigamos entonces el ciclo. El Padre da una revelación, ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo da una revelación, ¿a quién? Al ángel. Y el ángel le da una revelación, ¿a quién? A Juan. Y Juan le comunica esta revelación a la iglesia. Ese es el flujo que estamos nosotros entendiendo de este primer episodio. Parece entonces que no es cualquier idea, que no es cualquier noticia, sino que esto que está comunicando y que le va a comunicar Juan, porque ya se lo escribió y se lo va a decir y se lo va a dar a comunicar a las iglesias, viene directamente ¿de quién? De Dios. Esta noticia tiene que ser tomada con seriedad. Este escrito tiene que ser tomado con seriedad, dice Juan, porque este escrito viene de parte de Dios. Por eso debieran prestar atención, porque es eso. Y ahora, es una revelación, y me encantaría que anotes, ¿sí? Porque la revelación por lo menos se puede utilizar en tres sentidos. El primer sentido, Apocalipsis, o la palabra Apocalipsis, revelación, significa el descubrimiento de algo oculto que da luz y conocimiento a quienes lo contemplan, ¿sí? El descubrimiento de algo oculto que da luz y conocimiento a quienes lo contemplan. Eso es, en primer sentido, la palabra Apocalipsis, la revelación. ¿Sí? Se está descubriendo algo oculto. ¿No es cierto? ¿Alguien le gusta ir al teatro? Levante la mano. ¿Alguien le gusta ir al teatro? Aparte de Adán, ¿verdad? Por supuesto. Qué belleza, Adancito, ¿no? Pero ¿no les parece algo emocionante cuando se abre el telón? ¿No? Es algo muy poderoso cuando se abre el telón, porque algo que estaba oculto ahora es revelado, porque algo que no se tenía conocimiento, que estaba en obscuridad, ahora tiene la atención a través de las luces. Y este es el primer sentido del Apocalipsis. Algo que estaba oculto, que no se conocía, se abrió el telón y es dado a conocer a todos. Hay un segundo sentido, una percepción cristiana de que hay una verdad espiritual. Ese es el segundo sentido en que se ha utilizado la palabra Apocalipsis. En ese sentido mucho la utilizó Pablo. Pero hay un tercer sentido que tiene que ver con la segunda venida del Señor, ¿sí? También para eso utilizó Pablo la palabra Apocalipsis y Pedro, para decir que el Señor vendrá por segunda vez. No podemos entonces olvidar que hay una revelación que Dios le dio a Jesucristo para bendición de la iglesia, ¿sí? Este libro, me gustaría que quede muy claro entonces, que vamos a leer, contiene una revelación. Y esta revelación proviene de, trata sobre y da a conocer
a Jesucristo. Vuelvo a repetir, proviene de Dios, trata sobre Jesús y da a conocer a Jesús. De eso se trata la carta. Dios le reveló su plan a Jesucristo, quien a su vez se lo reveló a Juan. El libro de Apocalipsis da a conocer la plena identidad de Cristo y el plan de Dios para su mundo. No vamos a leer el Apocalipsis de manera dramática, de manera amarillista. Yo no les voy a hacer suma del 666 y le voy a sacar raíz cuadrada y la voy a multiplicar por a la n potencia y les voy a demostrar en qué día y a qué hora va a venir Cristo y cómo Satanás, cuánto mide la cola de Satanás. No vamos a leer así el Apocalipsis, porque de eso no se trata el Apocalipsis. El Apocalipsis, como lo hemos visto entonces, trata de un mensaje que proviene de Dios y le fue revelado a Jesús, de cómo tiene características Jesús y cómo entonces Jesús también se da a conocer a su iglesia, ¿sí? De eso trata el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, dice entonces el primer versículo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, me gustaría que ahí le saques una nota ahí en tu Biblia. Si tu Biblia es de papel, le pongas una nota ahí en tu Biblia. Si no es tu Biblia y es del hospital, pues también ponle una nota, te damos chance, ¿no? Pero pónsela con letra bonita. Y la palabra pronto no significa inmediato en el griego, ¿sí? No está utilizando esta idea de que ya es urgente, que es inmediato. No significa pronto eso. El pronto, esta palabra que está utilizando Juan, está diciendo que es inminente, ¿sí? Es decir, que es seguro. A eso se refiere esta palabra, pronto. Lo que nos está contando entonces a través de este escrito, y está diciendo que viene de parte de Dios, que se lo reveló a Jesús y Jesús se lo reveló a Juan a través de un ángel, y ahora Juan se lo está escribiendo para que lo lean todas las iglesias, incluidos nosotros. Algo que está diciendo es un mensaje seguro. No es un mensaje ficticio, no es de que cenó muchos tacos Juan y pues de repente tuvo revelación. No. Este es un mensaje de parte de Dios seguro, firme, poderoso y valioso para la vida de la iglesia, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, algo que también vienen en estos dos primeros versículos es quién está escribiendo este tratado, este género apocalíptico. Y el nombre, según lo que nosotros estamos leyendo, es Juan. Tendríamos que preguntarnos, ¿y qué Juan? ¿Verdad que sí? La tradición, por lo menos hasta el siglo II, según los padres de la iglesia, apuntaban que era el apóstol de Jesús, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que el apóstol de Jesús escribió por lo menos escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué escritos el apóstol Juan escribió del Nuevo Testamento? Vamos a enumerarlos. El Evangelio, para empezar, ¿no es cierto? Evangelio de Jesucristo según San Juan, ¿sí? Fue el escrito que él hace, el primero. ¿Qué otro escrito el apóstol Juan se le atribuye? Las cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Estas cartas que también se dirigen a la iglesia del Asia Menor, también se le atribuyen a la pluma del apóstol Juan. Y claro, un tercer escrito, bueno, tercer género literario que se le atribuye a Juan es el Apocalipsis, ¿sí? Ahora, la última carta de Juan y el Apocalipsis, según algunos padres de la iglesia hasta el siglo II, decían que lo escribe desde la isla de Patmos,
desterrado, castigado por predicar a Jesucristo. Me gustaría que lo anotes y lo investigues en la semana. De los 12 apóstoles que Jesús tuvo, el único apóstol que no murió de joven martirizado fue Juan. ¿Sí? Todos los demás murieron jóvenes y de maneras dramáticas. Es más, los mataron, ¿no? Así de esa manera murieron, de maneras dramáticas. El único que no murió joven fue Juan. Aquí es un anciano, ¿sí? Para el año 95. Tú recuerdas que él era el más jovencito de todos los apóstoles, pero para el año 95, pues ya está bastante grandecito Juan, ¿sí? Cuando está escribiendo este relato. Ahora, me gustaría que lo investigues en la semana, porque hay una corriente que dice, pero no es Juan el apóstol. ¿Saben por qué? Dicen los escritores, estos de la alta crítica, y dicen, porque no se parece el estilo del evangelio y de las cartas que escribe Juan a lo que está escribiendo en el Apocalipsis. Y claro, en su defensa, la mayoría dice, pues claro que no se parecen, porque aquí él está escribiendo género apocalíptico. Claro que no se parecen. El primero fue una biografía de parte de Jesús. El segundo es un género epistolar. Aquí está tratando, por supuesto, un género apocalíptico. Claro que no se va a parecer el estilo, porque está escribiendo un género literario diferente para una iglesia que tiene ciertas necesidades. Entonces, me encanta este desafío de Juan, ¿sí? Porque a mí me gustaría que vayas a tu Biblia, por favor, hasta la parte de atrás, donde vienen los mapas. Y recuerda que si tu Biblia no tiene mapas, pues cómprate una Biblia con mapas. Y ahí en la Biblia de mapas, me gustaría que observes, a partir del bueno, ahí te voy a leer los nombres de las iglesias a partir de Apocalipsis capítulo 2. Tú debes ir ahí a donde dice el mundo en los tiempos del apóstol Pablo. Busquen los que tengan mapas, el mundo del apóstol Pablo en los viajes misioneros. Y te voy a leer el nombre de las ciudades que nos cuenta que le escribieron el Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Ya encontraron esos mapas? Yo tuve la oportunidad, algunos de ustedes lo saben, de que en noviembre del año pasado hice este viaje, ¿sí? El viaje a las 7 iglesias. Actualmente, ¿sí? Me gustaría que eso lo anotes. Estos 7 lugares, por supuesto que existen y se encuentran en la actual Turquía, ¿sí? El país donde se encuentran estos 7 lugares es la actual Turquía, ¿sí? Y estas son los lugares donde estaban estas 7 iglesias, a donde Pablo les va a lanzar el Apocalipsis. Va a empezar en Éfeso. Y dicen los historiadores que tiene una forma de reloj. Yo a partir de 15 días que empecemos con Éfeso, les voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí? Pero tú puedes ver cómo va avanzando de manera progresiva, como si fuera un reloj. Es decir, el apóstol Juan va a escribir el Apocalipsis y lo va a mandar a Éfeso, para que después esta carta la vayan pasando a las 7 iglesias que están en esa zona. Se tienen que leer de manera pública y tienen que leerse de iglesia en iglesia para poder animarles, desafiarles, pero también confrontarlos de muchas situaciones que están viviendo. ¿Sabes qué me parece desafiante? Que esta zona del mundo, la actual Turquía, fue el primer gran avivamiento
de la iglesia cuando el evangelio salió de Jerusalén. ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? La actual Turquía fue el primer gran avivamiento donde el evangelio de Jesucristo corrió y se propagó cuando salió de Jerusalén el evangelio. Pero escucha, hoy en día se cree que en la actual Turquía solamente el 1.8% de la población total es cristiana. Solamente, ni siquiera llegan al 2%, o sea, ni siquiera hay 2 de cada 100 en Turquía. 1.8 de los habitantes en Turquía hoy por hoy son cristianos. Después de 2000 años, donde arrancó, donde prendió el evangelio, donde se propagaron las buenas noticias, donde están ubicadas estos lugares, donde se leyó la carta del Apocalipsis, donde el apóstol Juan les dijo, por favor, léanlas en comunidad. Al día de hoy, 2000 años después, no existen iglesias ahí. Hay zonas de Turquía donde incluso no se puede compartir la escritura. Significa entonces que la carta, que el Apocalipsis, en la soberanía y providencia de Dios, no trajo los resultados esperados. Y me gustaría entonces que nosotros prestemos atención al versículo 3. Observa: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A qué te conecta la palabra, la primera palabra del versículo 3? ¿A qué te recuerda, Ulrich? Bienaventurado. ¿Dónde la has leído en la Biblia? Jesús, claro, las bienaventuranzas, pero también en los salmos, ¿verdad que sí? Anota por favor, el Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas. Ese es el número clave del Apocalipsis, el número 7. Se va a estar repitiendo en todo el escrito, el número 7, ¿sí? Pero hay 7 bendiciones que el Apocalipsis da, que Juan, como revelación de Jesucristo, comparte a la iglesia. Y esta es la primera, versículo 3. Bienaventurado, muy dichoso, muy bendecido. No nada más el que lee, ¿sí? Hay que empezar leyendo el Apocalipsis, dice Juan. Pero no nada más el que lo lee, sino los que oyen las palabras de esta profecía. Va a llegar entonces el escrito del Apocalipsis a Éfeso. Y alguien, ¿sí?, del grupo de la iglesia va a leer el Apocalipsis. Y dice la Biblia: bienaventurado ese que les va a leer a ustedes. Pero no nada más es bienaventurado el que les va a leer a ustedes. Dice Juan: bienaventurado ¿quién? Quienes lo escuchen. Bienaventurado entonces el que los próximos domingos, ¿qué? Escuchen, ¿no? Va a ser un desafío porque hace calorcito, ¿verdad que sí? ¿No? Porque a lo mejor el calorcito dices, híjole, le estoy viendo cara al pastor como de paleta de hielo, ¿no?, de mamey, ¿no? Pero dice la Escritura: bienaventurados los que leen, el que les va a leer. Bienaventurados, ¿qué? Los que escuchen. Pero no nada más eso. Las palabras de esta profecía. ¿Y qué? Y guarden las cosas en ellas escritas. ¿Cómo dice NTV? Los que traen NTV. Claro. Y obedecen lo que dice. Entonces, esa es la suma bienaventuranza. La bienaventuranza no nada más se trata de que vengamos a leerlo. La bienaventuranza no se trata nada más de que lo escuchemos,
sino la bienaventuranza mayor y plena consiste en que nosotros la obedezcamos, la pongamos por obra, porque eso es lo que no hicieron estas iglesias al paso de las generaciones. 2000 años después ya no hubo quien leyera, ya no hubo quien escuchara y ya no hubo quien las pusiera en práctica. Y una iglesia que no lee, que no escucha y no lo pone en práctica es una iglesia que está destinada ¿a qué? A desaparecer. Si nosotros a nuestros hijos, a los más pequeños, a nuestros jóvenes, no les leemos, no escuchan ellos y no las ponen en práctica, no vamos a poder pasar a una generación el evangelio. Estamos iniciando el 5º año del Hospital de la Fe. Por eso lloraba al Señor y por eso le decía: Señor, ¿qué puedo comunicar este año que arranca, aparte del viaje misionero tercero que tenemos en puerta? Y a mí me encantaba entender que este mensaje de las iglesias es un mensaje incómodo, de advertencia para cada uno de nosotros, pero que es necesario. Porque ¿cuál va a ser la historia del evangelio en Oaxaca 2000 años después? ¿Va a permanecer o le va a pasar lo mismo que a Turquía? ¿Qué va a hacer? Hay iglesias que llevan 100, 150 años y ya están desaparecidas. En México ni siquiera tienen que esperar 2000 años después, porque no son iglesias que leen, que escuchan y que obedecen la palabra del Señor. Y el gran desafío para nosotros es decir: ¿qué voy a hacer con las palabras del Señor? Porque el tiempo está cerca, dice Juan. Ahora, me encantaría que nosotros prestemos atención al versículo 4, porque el versículo 4, 5 y 6 es una doxología, es un canto, ¿sí? La palabra doxología quiere decir una alabanza a la Trinidad. Y me encanta cómo un hombre que está en una zona de castigo, que está extraditado, que está convicto en Patmos, a una iglesia que está desolada, que está con muchas pruebas, que está cargada de conflictos, como lo primero que lo invita a la iglesia es a alabar a su Señor. Así que observa la doxología, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Subraya la palabra gracia y subraya la palabra paz, porque la palabra gracia era el saludo de la iglesia cristiana en esta nueva era, y la palabra paz es la palabra shalom, que ustedes han escuchado en el Antiguo Testamento, y es la manera en que se saludaba el pueblo del Señor. Significa entonces que gracia y paz es la combinación de los dos saludos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el shalom, la paz, pero la gracia también de Jesucristo, que ha reconciliado de manera gratuita a la iglesia con su Señor. Así que entonces lo primero que está diciendo Pablo es gracia y paz a toda la iglesia. Y luego fíjate, ¿de quién nos va a venir esta gracia y esta paz? Aquí viene la Trinidad, a ver si la podemos detectar. Del que es, y que era, y que ha de venir. Y ahí ustedes, los que tienen su Biblia, viene un sistema de referencias. Y yo ya les dije a ustedes que cuando viene un sistema de referencias tienen que prestar atención a las letras chiquitas. ¿Cuáles son las letras chiquitas que aparece ahí? Del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Hay alguna cita bíblica que les aparezca en su Biblia, Isabel? Éxodo, ¿verdad que sí? Y si nosotros leyéramos ese pasaje de Éxodo, diríamos: yo soy el que soy. La revelación de Dios cuando le dice a Moisés: ¿y cómo? ¿Y quién le voy a decir que me está enviando? ¿Y quién es este Señor que me está mandando a liberar al pueblo? Y Dios le revela su nombre a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Esa es la traducción, la transliteración de Jehová, ¿sí? Yo soy el que soy. Y es lo primero que está diciendo este saludo del Dios Padre: el que es, el que era y que ha de venir. Me parece emocionante esta revelación de parte del Señor. Entonces, está diciendo en primer lugar del Dios Padre,
del que es, del que era y que ha de venir. Y luego fíjate, punto y coma, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué significa eso? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué significa? ¿Quién es? ¿Quién es, Minor? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo leí ahí en las notas de la Biblia. Muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Los 7 espíritus. ¿Por qué el Espíritu Santo y no 7 espíritus? ¿No? Porque es una forma de decir que estamos en la nueva era del pacto que Jesús nos ha ofrecido. Ya no vamos a un lugar de adoración, ¿verdad que no? Cuando nosotros cerremos en un ratito más estas puertas y nosotros vayamos a nuestras casas, no nos vamos a ir sin el Señor. Nosotros ya entendimos eso. El Señor va con nosotros, en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo aquí el escritor es: el Espíritu Santo habita en cada una de estas iglesias a las que yo les voy a comunicar este Apocalipsis. El Espíritu Santo está con el Hospital de la Fe en el 2024 en Oaxaca de Juárez. ¿Alguien lo cree? Voy a volverlo a decir porque creo que ya el calor los ha vencido. Voy a volverlos a decir, estoy terminando, por favor. Porque este Espíritu que ha estado en cada una de estas 7 iglesias y que nos recuerda que en el 2024 está también con el Hospital de la Fe en Oaxaca de Juárez. ¿Lo puedes creer? Amén. Está con nosotros. Entonces dice, esta es la doxología: el que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, el Espíritu Santo. Y versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, incluso de este emperador que les dije que se llama ¿cómo? No, ya Nerón ya murió, según en el 95, si fue escrito en el 95. Domiciano, muy bien. Y que este hombre que va a organizar una tremenda matanza en medio de ese pueblo, Juan está diciendo, y aún Jesucristo, está este hombre que es el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, aún Jesucristo está reinando sobre este hombre que parece que nosotros no entendemos. Sigue siendo el mismo el Señor. ¿Te parecen que nuestros gobernantes a veces dices, ay, pero ¿quién lo puso a este? Ya después te recuerdas y dices, ay, si yo voté por él, ¿no? Pero aún en medio de las locuras de nuestros gobernantes, hay un soberano que reina sobre toda su historia y sobre todo su mundo. Dice la Escritura, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una manera linda que traducen esta sentencia es la siguiente: el Señor Dios, el Todopoderoso, mantiene su control sobre el mundo desde el principio hasta el fin de los tiempos, incluso cuando los poderes de este mundo resisten su voluntad, y tiene la intención de venir y completar su buen propósito para ello. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta es la sentencia, me gustaría que subrayes, porque de esto trata una buena noticia para el Apocalipsis. Este es el spoiler que Juan les está haciendo a esta iglesia que está sufriendo. Ustedes están sufriendo, ustedes van a enfrentar años de verdad, de dolor y de tragedia, pero no se preocupen. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ya sé en qué termina, dice Juan, y se los quiero comunicar porque a mí ya me lo reveló. Él va a venir por nosotros. En eso termina. No tienes de qué preocuparte.
No tienes de qué afligirte. Ese es el final de la historia. Así concluye esta historia contada de la humanidad. Él va a regresar. Eso es verídico, porque esta noticia vino directamente ¿de quién? De Dios. Y Dios no es un mentiroso. Dios nos está hablando con verdad y dice: Jesús va a regresar. Jesús va a regresar por todos nosotros, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Va a haber alguien que va a lamentar también cuando él regrese. Sí, también de eso trata el Apocalipsis. Habrá unos que se regocijen, pero otros que lamenten. De quienes lo traspasaron puede referirse a estas personas en Roma que crucificaron al Señor Jesucristo. Pero también puede leerse como todos los enemigos que en algún momento han representado en esta historia del avance de Cristo oposición para el reino de los cielos. Pero escucha, versículo 8, y con esto termino. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, yo soy la A y la Z, ¿verdad? Así podríamos traducir también nosotros. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Es emocionante cómo Juan nos recuerda que aún en medio de la adversidad, de los problemas, de las tragedias, estamos llamados como iglesia a levantar una alabanza a nuestro Dios por lo que Él es y representa. Aún de las pruebas, de las adversidades, de las tristezas que vienen a nuestra vida, aún en medio de todo esto, el Señor es fiel para con nosotros y su iglesia. La gran pregunta será: ¿seremos nosotros capaces de ser una iglesia que lee, que escucha y que guarda el gran mensaje del Señor? ¿O seremos una iglesia olvidadiza, cuya historia al paso de las generaciones se irá diluyendo poco a poco? Que este mensaje de advertencia que el Señor empieza a lanzarnos a nosotros sea un mensaje esperanzador y vivificante, sabiendo que la historia, a pesar de nuestra ingratitud e infidelidad, está marcada por su fidelidad y por la promesa de que Él regresará por nosotros. Si Él regresará por nosotros y si Él va a cumplir su promesa, qué lindo y qué bueno sería que entonces nosotros también seamos obedientes a todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cierra tus ojos, por favor. Señor del cielo, este es un mensaje contundente, incómodo, pero sobre todo veraz, porque es tu mensaje, porque tú no mientes, porque tú eres la verdad. Y queremos suplicarte, con la ayuda de Jesús, que nos hagas una iglesia diligente, que sabe leer, que sabe escuchar, pero sobre todo que sabe poner en obra tu palabra. Deseamos ser una iglesia atenta a tu voz, una iglesia que lee a sus hijos, a sus jóvenes, las buenas noticias de esperanza de aquel que vendrá por segunda vez por nosotros. Deseamos ser una iglesia que alaba a su Señor aún en el tiempo de adversidad, que puede estar soportada en esta bendita Trinidad y en todo lo que hace por nosotros. Buen Señor, muchas gracias. Gracias porque estamos seguros que tu palabra no vuelve vacía a nuestros corazones.
por favor, déjanos recibir estos mensajes, aunque sean incómodos, como una advertencia, como una exhortación, como una palabra de ánimo a nuestros corazones. Y déjanos vivir con paz, con esperanza y sobre todo con gozo de saber que esta revelación es cierta, verdadera y fidedigna. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Ese nombre a mí ni me escribe.